Ok, bueno, mis hermanos, pues ya es el tiempo, creo que al pastor Jorge se le fue la señal, pero vamos a dar inicio con este estudio del día de hoy. Estamos en el libro de Mateo y vamos a dar inicio con el capítulo 21. Y este pasaje, hermanos, tiene por título La entrada triunfal en Jerusalén. Y voy a leer el pasaje, dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, hermanos, vemos que pues ya se estaba acercando Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén era su destino. En Jerusalén él tenía que morir, y él ya lo había anunciado, ¿verdad? Poco antes a sus discípulos, que iba pues ya camino al sufrimiento. Y vemos, hermanos, que este pasaje, esto que sucede, se encuentra cerca ya de la ciudad de Jerusalén, pero aún no estaban en la ciudad de Jerusalén. Dice que estaban en unas aldeas de los alrededores, en Betfagé, que era una ciudad que estaba también cerca de Betania, donde estaba Lázaro, donde vivía Lázaro. ¿Se acuerdan? Que tuvo que ir Jesús en algún momento a resucitarlo. Y bueno, por esa zona también estaba el Monte de los Olivos. Aún no entraban a la ciudad, estaban cerca de la ciudad, pero aún no entraba a Jerusalén. Y antes de entrar, entonces ocurre esto que narra Mateo 21. Y dice que envía a 2 de sus discípulos y les dice que vayan, ¿verdad?, a la aldea que está enfrente de ellos. Entonces, aquí en Mateo 21 describe este suceso, es una coronación, y esta es una coronación la más importante que el mundo ha presenciado alguna vez, ¿verdad? Pero se trató de una coronación que, en contraste como cualquier otra coronación de un hombre terrenal, pues era muy diferente, ¿verdad? Ya vimos cómo fue esta coronación. Esta era la coronación de un verdadero rey, que fue afirmado como rey, y en cierto sentido con esto inauguró su reinado, ¿verdad? Pero no hubo en esta coronación, no hubo como mucha ostentación, no hubo ningún esplendor. Tradicionalmente, esta coronación tiene este título que le han puesto en Mateo, ¿verdad? La entrada triunfal de Jesús. Y esta, hermanos, fue la última aparición pública que hizo Jesús antes de su crucifixión, y se trató de un acontecimiento pues muy importante para su ministerio, ¿verdad? El ministerio que él desempeñó aquí en la tierra. Entonces, recordemos que Jerusalén era el destino, y era el destino final, ¿verdad? Ya no saldría de Jerusalén. Mateo narra muy bien entonces cómo se va acercando este momento que tanto Jesús les había dicho que iba a pasar. Entonces, primero dice que están en una ciudad que se llama Betfagé. Voy a aclarar esto porque más adelante, hermanos, hay una parábola. Bueno, es un suceso que ocurre con una higuera, y ocurre dentro de esta zona. ¿Por qué? Porque este lugar, hermanos, tiene por
significa el lugar de los higos verdes. Betfagé significa lugar de los higos verdes. Y entonces dice que Jesús manda a dos de sus discípulos que fueran a una ciudad que estaba enfrente de ellos, y ahí les dice que encontrarían a una asna con su cría. Un pollino es como un burro pequeño, o sea, un burro bebé, era la cría de esta asna. Y dice que encontraría a esa asna y a su pollino atados. Y dice que los desataran y que si alguien les preguntaba por qué hacían eso, que respondieran que el Señor los necesitaba. Y entonces quiero detenerme en este punto. Miren, hermanos, hasta este momento, recordemos que Jesús había ido a las aldeas y ciudades aledañas haciendo milagros y predicando la palabra de verdad. Y en este momento el número de sus seguidores se había multiplicado, se había aumentado considerablemente, pero también había aumentado el número de las personas que se oponían a él. Cuando entonces Jesús envía a dos de sus discípulos, Jesús sabía que existían en esa ciudad a donde los manda esta asna y su pollino atados. ¿Por qué? Porque seguramente esa asna y ese pollino eran propiedad de alguien. Y Jesús les dice que si alguien, y se refería al dueño, porque este suceso lo relatan los 4 evangelios, mis hermanos, y en uno de ellos dice que el dueño de la asna y el pollino es quien les pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están desatando a su asna y a su pollino? Y Jesús les dice, pero si alguien les pregunta, digan, el Señor los necesita. Y entonces, efectivamente les preguntan y les contestan a los dueños, ¿verdad? El Señor los necesita. ¿Y qué creen, hermanos? No se opusieron, ¿verdad? No se opusieron. Entonces, lo más seguro es que estas personas hayan conocido a Jesús e incluso fueran seguidoras de él, fueran seguidores de él. Y esto a mí me impacta mucho porque tal vez conocieron a Jesús y cuando lo conocieron, ellos lo reconocieron como que era un señor, que era una persona de autoridad. Y seguramente el acercamiento que tuvo Jesús con ellos fue un acercamiento de compasión. Ya lo compartí hace 2 domingos, ¿verdad? Que Jesús se rodeaba principalmente de las personas que más sufrían y que nadie más veía por ellos. Y entonces estas personas, que lo que sabemos es que eran dueños de un pollino y de una asna, ¿verdad? Ellos no sabían si volverían a ver al Señor. Quizá consideraron que algún día volverían a ver a Jesús en su vida, pero ellos no sabían, quizá en ese momento, que no habría otra ocasión. Y sin embargo, cuando escuchan que el Señor, o sea, para ellos era su Señor, porque cuando ellos escuchan estas palabras, el Señor los necesita, en ese momento, ellos aceptan entregarlo. Eso quiere decir que ellos sabían qué Señor, porque no preguntaron quién es ese Señor, ¿verdad? O sea, yo habría tenido esa duda, pues ¿de qué Señor me estás hablando? Pero ellos conocían qué Señor era quien les pedía su asno y su pollino, ¿verdad? Entonces, este pollino en el Evangelio de Marcos dice que nunca había sido usado. Estaba la asna es la mamá y el pollino es el hijito. La asna pues era un animal de carga, ya era una asna vieja y seguramente ya había sido usada, pero el pollino no. Dice que no había sido nunca usado, ¿verdad? Entonces este pollino representaba un regalo muy especial, o sea, en ese tiempo era considerado un buen regalo, un detalle muy bonito, regalar un animal que nunca había sido usado. Ajá, entonces en ese tiempo representaba un regalo para alguien que era muy especial, alguien a quien se le tenía mucha estima, ¿verdad? Y entonces su señor lo pidió y estas personas no dudaron en dárselo. Y entonces a mí me encanta cómo se va desarrollando toda esta escena. Jesús va a entrar a Jerusalén, pero sabemos que ya no va a salir de ahí, ¿verdad? Ya no va a volver a hacer
presencia, acto de presencia en lugares públicos, ya no va a salir. De ahí comienza otro proceso, ¿verdad? Que es ir hacia la cruz. Y entonces, aún no llega a Jerusalén, está en los alrededores, pero la forma en cómo se comienza a cumplir, hermanos, la profecía, porque esto era una profecía, y la manera en cómo comienza a cumplirse, a mí me impacta, y Jesús lo sabía, porque recordemos que Jesús había venido a cumplir la voluntad del Padre, pero también a cumplir con las profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos, hermanos, a Zacarías 9:9. Y aquí es donde este profeta habla, que es el que cita Mateo, para que se cumpliese la profecía dicha por Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y voy a leer el 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hay un dicho por ahí que dicen que la mejor lucha es la que no se lucha, ¿verdad? Y esta profecía de Zacarías dice en el versículo 10 que iba a destruir los carros y los caballos y los arcos de guerra. Y nunca vimos, hermanos, esta clase de enfrentamientos mientras Jesús estuvo en la tierra. Ninguno de los evangelios narra que en algún momento hubiera esta clase de peleas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca fue su propósito venir y pelear. Así como algunos esperaban de él. Recordemos que algunos esperaban un Mesías militante que encabezara los ejércitos para derrocar al imperio romano, ¿verdad? Pero él no lo hizo. Él no lo hizo, nunca hubo este tipo de enfrentamientos. Jesús los destruyó los carros, el arco de guerra, los caballos, cuando manifestó con su vida y con su ejemplo que él no necesitaba carros, ni caballos, ni arcos de guerra para ganar y vencer. Y sin embargo, él fue coronado como el Rey de Reyes, y hasta la fecha él es el Rey de Reyes y Señor de señores, y su señorío es de mar a mar y hasta los fines de la tierra. Y mis hermanos, cada vez está más cerca, ¿verdad? El que toda persona en este mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Y dice la palabra, ¿verdad? Que él dijo que hasta que se diera a conocer su palabra, ¿verdad? Por todos los confines de la tierra, entonces él vendría. Y esto está cada vez, hermanos, más cerca. Ya el señorío de Jesús es de mar a mar y hasta los fines de la tierra. Y esto quiere decir que ya son muy poquitas las personas que no conocen que Jesucristo es el Señor, pero lo harán. Pero va a suceder. La gente va a conocer que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Y entonces, hermanos, este pollino que narra Zacarías, ¿verdad? Que está escrito en esta profecía, que vemos cómo se cumple. Pero ¿de dónde sale ese pollino? Esto es muy importante, porque Jesús no apareció por arte de magia ese animal, ¿verdad? Si finalmente él tenía que cumplir la palabra, pues a lo mejor iba a ser válido, ¿no? Que apareciera de la nada por ahí caminando un pollino y una asna. Sin embargo, este animal no apareció de la nada o por arte de magia, fue dado por alguien que reconoció a Jesús como su Señor en su vida. Y finalmente, aunque aún no concluía su misión en esta tierra, vemos que ya había frutos de lo que él había hecho durante 3 años y medio, ¿verdad? Y es un fruto que vino de un corazón convencido verdaderamente de quién era Jesús. Y tal vez los animales de carga que dieron estas personas eran su fuente de trabajo, pero ellos lo entregaron a su Señor. Y yo quiero aclarar esto.
¿verdad? Porque más adelante, cuando habla sobre la higuera, ocurre este suceso, ¿verdad? Que la higuera no tenía fruto, no tenía nada que darle a Jesús y Jesús la maldijo. Y bueno, trajeron a Jesús este asno pequeño, el pollino. ¿Y qué hicieron, hermanos, sus discípulos? No había una silla ni siquiera digna de un rey para ensillar a ese animal. Y entonces ellos se quitan sus mantos, dice que se quitan sus mantos, los dos discípulos que habían traído el pollino, y los colocan en el animal para que Jesús se sentara. Jesús ya era un rey, hermanos. Para él fue suficiente que de aquellos a los que había servido salieran estos detalles. No había más, hermanos. Esta coronación, esta entrada a Jerusalén, que estaba anunciando la entrada de Jesús como un rey, que estaba coronándose Jesús como un rey, no había más, no había una silla de lujo para ensillar a ese burro, no había personas arrojándole monedas de oro o alguien que le colocara una corona de piedras preciosas y de oro en su cabeza. No había más, hablando materialmente. Pero lo que tenían, con lo que tenían esas personas que habían creído, porque dicen otros evangelios, hermanos, que las multitudes cuando escucharon que Jesús iba a ir hacia Jerusalén, se reunieron para darle la bienvenida, para ovacionarlo. Y con lo que tenían, ellos trataron de darle un trato digno a Jesús. Y esto, hermanos, a mí sigue tocando mucho mi corazón, porque no se trata de las riquezas, no se trata de cosas materiales. A Jesús lo que le importa es la disposición que tenemos para servirlo con lo que tengamos. A Él le importa que lo reconozcamos verdaderamente como nuestro Señor, con un corazón sincero. Y dice esta palabra, ¿verdad? Que la gente, que la multitud era numerosa, eran muchísimas personas. Y dice entonces que también ellos se quitaban sus mantos y los colocaban, los extendían, ¿verdad? Por donde iba a pasar ese rey que para ellos era el rey. Ajá. Y otros iban y dicen que cortaban ramas de palmera y las agitaban, ¿verdad? Y lo ovacionaban, o sea, las agitaban a modo de ovación y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el Evangelio de Juan agrega: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y de esta forma, hermanos, Jesús estaba confirmando que él era un rey, no como muchos lo esperaban, no como un rey como cualquier otro rey que haya existido terrenalmente, ¿verdad? No un rey con ostentación, sino que a este rey le fue suficiente dar ese recorrido con el reconocimiento de las personas a las que había ayudado, ¿verdad? De las que habían creído verdaderamente en él, de las que lo reconocían con un corazón sincero, que él era su rey anhelado de Israel. Esas multitudes, hermanos, dieron todo lo que tenían en ese momento por su rey, y fue suficiente para Jesús. Y también, así como estaban estas personas, estaba la otra parte, ¿verdad? Entre esas multitudes también había fariseos, y pues ellos se oponían, ellos no lo reconocían como ese rey, ellos estaban ahí por otras razones y no lo reconocían, ¿verdad? Y con ese nombre, Rey de los Judíos, ¿verdad? Así como aclamaban Rey de Israel, con ese nombre, Rey de los Judíos, fue que murió en la cruz. Esa fue la inscripción que recibió, a una forma de burla, ¿verdad? De todos aquellos que lo rechazaron. Pero ese fue su título. Así en la cruz decía: este es Jesús, Rey de los Judíos. Y entonces, hermanos, hubo pues este recorrido, y las multitudes, recordemos que no estaban en Jerusalén, estaban
en los alrededores, y de ahí comenzó su recorrido para entrar en Jerusalén, y las multitudes lo venían ovacionando hasta que entró en la ciudad, o sea, hasta que ya entró en Jerusalén, ¿verdad? Y las multitudes lo seguían y estaban ovacionándolo y gritaban: Hosana, bendito el que viene, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y entonces cuando ya entran a la ciudad, las personas que sí estaban en Jerusalén se sacaron de onda. O sea, ellos no entendían, ¿verdad? De dónde venía todo ese júbilo, ese escándalo. Y dice que se preguntaban: ¿quién es ese? ¿No? O sea, ¿por qué hacen todo eso por ese hombre? Y entonces las personas se contestaban, se preguntaban y se contestaban: es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y vemos la diferencia, mis hermanos, mientras a las afueras de Jerusalén una multitud se había juntado para darle la bienvenida, ¿verdad? Para que entrara a Jerusalén. Vemos como otra parte, pues no tenían idea, solo pensaban en Jesús como un profeta más. Ya no era un rey, era solo un profeta de Nazaret de Galilea. Y a partir de ahí, hermanos, yo creo que este fue el pensamiento que se sobrepuso a la aclamación y el reconocimiento de Jesús como rey. Y tanto es así que vemos como primero vemos una multitud ovacionando a Jesús, pero ya en Jerusalén, ya cuando fue hacia la cruz, vemos igualmente una multitud, pero gritando: crucifíquenle, ¿verdad? Gritando: denos a Barrabás. Y entonces, esto era necesario, hermanos. Esto no quita que Jesús, si fuera un rey o no fuera un rey, claro que Él es un rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero lo que yo hoy quiero que nos llevemos de este acontecimiento es que podrán ser muchas o pocas las personas que crean verdaderamente en Jesús, pero si tú has creído verdaderamente en Él, llena tu boca con reconocimiento de que Él es nuestro Rey. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a darle todo de nosotros, todo, mis hermanos. Y nunca, nunca eso que demos va a ser poco para Jesús. En esa actitud de entrega y de sumisión, ¿verdad? Con tu vida misma, tú estás testificando que Jesús es un rey. A Jesús no le importó la humildad de este evento. Él se dejó envolver con todo lo que le dieron sinceramente, con todo lo que tenían. Y no era mucho hablando, ¿verdad? Pues de que era un rey. Y si para cualquier rey terrenal no hubiera sido nada, ¿verdad? Para nuestro rey sí lo fue todo. No solo cumplía la palabra como estaba escrito de él, sino que a los que había llegado, a los que había sanado, había ayudado, había tenido compasión de ellos, les había dado una nueva oportunidad de vida, lo habían reconocido. Y aunque Jesús moriría, pero resucitaría, su obra ya había marcado, hermanos, el comienzo de una nueva y mejor forma de vivir, teniéndolo a él presente en sus corazones. Para mí esto es lo que marca este acontecimiento. Para Jesús fue suficiente. Las personas lo dieron todo, quienes lo ovacionaron de corazón sincero, y a Jesús le agradó, porque él nunca se había dejado ovacionar. Muchas personas, ¿verdad? Siempre lo querían coronar cuando recién inició su ministerio, a la mitad de su ministerio, y Jesús dice que huía, ¿verdad? Porque aún no era el momento, pero en ese momento Jesús se estaba coronando como rey, mis hermanos. Y yo quiero compartirles algo. Recordemos que en Mateo es el único libro que narra la visita de 3 reyes magos. Ajá. Y recordemos que estos 3 reyes magos venían del oriente y ellos llegaron a rendirle tributo a una persona que una estrella les había anunciado que nacería y que tendría 3 cualidades. Cualidad de rey, cualidad de Dios, o sea, de divinidad, y cualidad de hombre. Y el único hombre que tenía o que cumplía, ¿verdad?, esas 3 cualidades es y fue Jesús siempre.
Y vemos cómo en la tierra durante sus 3 años de ministerio, pues él trajo el cielo a la tierra, ¿verdad? Vemos cómo nos enseñó el corazón del Padre, nos enseñó la verdad del Padre. Jesús dejó testimonio en la vida de las personas de que Él era Dios. Y vemos también que ahora estaba siendo coronado como un rey. No era un rey como todos esperaban. Recordemos que hasta le llevaron los reyes 3 regalos: oro, mirra e incienso. El oro que se le da a los reyes, el incienso que se le rinde a los dioses y la mirra que corresponde al sufrimiento humano. Ya habíamos visto entonces cómo Jesús demostró y dejó en manifiesto, ¿verdad?, que Él era Dios. Vemos también ahora cómo Jesús es coronado rey y le tocaba ahora la parte de la mirra, ¿verdad? Todo eso tenía un precio y era el sufrimiento en su calidad de hombre. La mirra representa eso, porque la mirra, hermanos, viene de una corteza de un árbol que es muy amarga, y eso era lo que representaba, algo muy terrenal y amargo, o sea, que su vida pues iba a tener amargura, iba a pasar un proceso duro, difícil, amargo en su calidad de hombre. Y vemos que ese era el siguiente paso, ¿verdad? Pasar hacia la cruz y morir por nuestros pecados. Y bueno, hermanos, pues ya con esto concluyo y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Buenas noches a todos. Le pedimos al Señor que nos guarde de las inclemencias del tiempo. Los que están en camino sean guardados de las inclemencias del tiempo, lluvia, tormentas y cuestiones similares. Pues no dejo de recordar que la palabra Hosana, que fue tomada en la boca de aquellos que exaltaban al Señor. Hosana significa, es una expresión hebrea que significa salva ahora, salva ahora. Hosana significa salva ahora. Y estaban pues dando una voz profética, porque el único que podía salvar estaba entrando a Jerusalén. También recordemos que Jesús no había evitado ir a Jerusalén. Ciertamente fue en algunas ocasiones, y eso quizás explica que muchos en Jerusalén no lo conocían en persona, habían oído de él, pero no lo conocían, porque pues no había ido mucho por esa ciudad. En la parte que me toca comentar, que es Mateo 21, versículo 12 al 17. Lo voy a leer todo y después voy a hacer un sumario de cómo vamos a analizarlo. Y dice, y entró Jesús, Mateo 21, 12 al 17, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Muy importante tomar nota. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí,
¿Nunca leísteis de la boca de los niños o de los que maman, de los jovencitos, perfeccionaste la alabanza? Citó el Salmo 8:2. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y allí posó. Allí posó. Vamos a hacer una reflexión de contexto, el contexto. Jesús entró en el templo. Fue el día siguiente a la entrada triunfal, que ya la describió Yazaret. Fue al día siguiente. Lo menciona Marcos 11:11. Mateo registra estos hechos sin indicación de tiempo. Bueno, cada uno de los 4 evangelios tenía su estilo de narrar. Marcos lo puntualiza de que fue el día siguiente a la entrada triunfal. Y los que vendían y compraban en el templo, ¿quiénes eran? Bueno, un contexto de esto. El atrio exterior o atrio de los gentiles, como se llamaba, contenía las cuadras en las que se podía y en donde se cambiaba la moneda extranjera por los ciclos del templo. Era una moneda del templo exclusivamente y solo en el templo la vendían y solo en el templo la aceptaban. El especulador estaba en manos de la familia del sumo sacerdote, Anás. Poco antes de la guerra de los judíos contra Roma, la indignación popular contra estos negocios del sumo sacerdote Anás obligó a que eliminaran estas prácticas, la destrucción de Jerusalén. Menciona, vamos a analizar el texto con detalle porque tiene mucho contenido. Dice que ya vimos el contexto, ¿verdad? Y él dijo, escrito está, y da 2 citas. Vamos a leer las citas porque son muy importantes. La primera cita, escrito está, es mi casa de oración será llamada. Y esta primera cita es Isaías 56:7. Vamos a Isaías 56:7. Y dice así, yo los llevaré a mi santo monte. El título de este capítulo es Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Y después de que hace una descripción, en el versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta indudablemente es una profecía que se ha de cumplir y no se estaba cumpliendo en el templo que Jesús visitó en Jerusalén en aquella época, ni se cumple ahora, porque está hablando de una casa que el Señor levantará para todos los pueblos. Esto es profético, para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ya se está dando, hermanos, ya se está dando. Hay vigilias de oración en todo el mundo, en el nombre de Jesús, en diferentes contextos, en diferentes lugares, en diferentes sitios.
en el campo, en la jungla, en la ciudad, en las grandes ciudades, en los edificios, en las casas, en los barrios. Se ora, se levanta oración. Esa es la casa que llena el mundo y que va surgiendo cada vez más. Proféticamente, ya lo había dicho Isaías. Ahora, Jeremías, capítulo 7, versículo 11, es la otra cita que da Jesús en ese contexto. Jeremías 7:11. Muy interesante, vamos a leer una buena porción de Jeremías, porque es una palabra que Jeremías le da al pueblo para que mejore sus caminos y sus obras y cambie su corazón con respecto al Señor. Y dice así Jeremías 7:10 al 20. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, pero para seguir haciendo abominaciones. Es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar el Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por maldad de mi pueblo Israel. Silo había sido la tienda donde pues tuvieron el tabernáculo ya que entraron a la tierra prometida, y allí tuvieron el arca por un tiempo, pero no perduró. Ese sitio de Silo fue trastornado. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, y me provocan a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No obran bien, más bien ellos su propia confusión. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí que en mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los se encenderá y no se apagará. Pues grandes revelaciones da el Señor en las citas que Él da en ese momento. Volvamos a Mateo. Hay otra ocasión en que también Jesús limpió el templo. No quiero dejarla pasar, no quiero ignorarla. Fue en Juan 2, del 13 al 22. Vamos a ella y vamos a ver qué similitudes y qué diferencias hubo en ambas visitas al templo. Juan 2, 13. Obviamente esta fue anterior, o sea, fue la primera, seguramente 1 o 2 años antes, en la Pascua. Igualmente la Pascua fue la última visita que hizo el Señor
al templo. En Juan 2, versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta era una Pascua anterior. Pero es conveniente estudiarlo porque vamos a hallar paralelismos y algunas diferencias, algunas cosas que no están en la otra visita. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Aquí habla de un azote de cuerdas, en la última visita no. Solo habla de que derribó las mesas. Aquí hizo un azote de cuerdas. Las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que esté escrito. Y aquí está una cita muy, muy importante. Salmo 69:9. Y esta cita pues es una cita para todos nosotros y esto debe de ir creciendo en nuestro corazón. Dice, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Para los que les gusta anotar las citas y repasarlas. El celo de tu casa me consume. En otra versión dice, el celo de tu casa me aniquila. Tenemos un celo así como tenía el Señor por las cosas de Dios, que nos consume, que nos aniquila, que damos nuestra vida. ¿Se acordaron los discípulos que está escrito cuando lo vieron obrar eso? No fue que él lo dijo, los discípulos lo discernieron a la hora de verlo actuar. El celo de tu casa me aniquila. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y por qué haces esto? Jesús les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En aquello que era su cuerpo. Dijeron los discípulos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí está la aclaración que aclara el sentido de lo que él dijo. Él hablaba del tema de su cuerpo, por lo tanto, hablaba de discípulos. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, si bien los 2 eventos se parecen mucho en cuanto a la actuación de Jesús, hubo cosas diferentes del primero al segundo y último. Aquí se enfocó en el cuerpo, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y también los discípulos discernieron el Salmo 69:9. El celo de mi casa me consume, el celo de mi casa me aniquila, me consume. Muy interesante esa enseñanza de la primera vez que Jesús hizo esto. Ya en la segunda vez, que es la que estamos estudiando, la narran Marcos y Lucas, además de Mateo. Ya Juan no narra la segunda ocasión. En la segunda ocasión, pues ya leímos, ¿verdad?, el contexto de qué estaba pasando y se había ido recrudeciendo. Cualquiera diría, pues si hace 1 año o 2 años Jesús había limpiado todo el templo, ¿cómo es que volvían a las mismas prácticas? Pues es que estaba tan arraigado en ellos
y ganaban tanto dinero y era un negocio tan lucrativo que pues no hicieron mayor caso. El Señor les llamó la atención seriamente, pero así es la naturaleza humana cuando no ha sido redimida. Se empecina en los asuntos humanos, puramente humanos, que tienen que ver con los ingresos, con el dinero, con los negocios. La avaricia de del grupo sacerdotal y de todos los que estaban en ese sistema. Aquí podemos ver la confrontación de lo humano, de lo natural, del hombre caído, avaricia, prácticas idolátricas, ajenas al verdadero sentir de la adoración y la oración en la casa del Señor. Y por todo un gesto y recibe la de la tierra de los niños. Interesante en el versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Quizás por estar en medio del pasaje y por ser muy breve, no le damos la importancia que tiene. Pero él no nada más expuso su vida al hacer la limpieza del templo y haber citado a los profetas, sino que también tuvo misericordia de los necesitados. Siempre sucedía eso. Siempre, hasta el último momento, él tuvo misericordia de la necesidad del crucificado. A un lado de él, y aún lo salvó. Y aquí lo sanó a los cojos y ciegos que vinieron a él en el templo. No sanó a todos los ciegos y cojos de Jerusalén, no. Solo a los que vinieron a él en el templo. Vean que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué ya ahora quizás decimos, ya no es tiempo que haya sanidades? Claro que sí, claro que las hay. El Señor mira con misericordia a aquellos con un corazón propicio para con Él y que le siguen y que están dispuestos a creer en su misericordia y en su gran poder con el que hace todas las cosas. Sin embargo, vienen las reclamaciones, al igual que la primera vez. Los principales sacerdotes, aquí ya son los principales sacerdotes. En la primera ocasión solo eran sacerdotes, pero aquí eran los principales. Y los escribas, viendo las maravillas que hacía, primero vieron que los muchachos aclamaban en el templo por la razón de que él pues estaba sanando. Aquella escena era algo impresionante. Ya había hecho la limpieza y estaba dedicado al ministerio de la compasión, de la misericordia. No sabemos cuántas horas pasó haciendo eso. Todo el día lo consumía, lo aniquila, dice, me aniquila, el celo de mi casa me aniquila. El celo santo que aniquila, que consume nuestras fuerzas. Tengamos ese celo santo. Tomemos el ejemplo del Señor y pues ministraba las necesidades de la gente. Y como respuesta a los muchachos, dice los muchachos, los más jóvenes, los chiquillos,
gritaban Hosana, y ya vimos que Hosana quiere decir salva ahora, salva ahora, salva ahora, hijo de David. Pero los sacerdotes se indignaron. Una colisión de frente del antiguo y el falso, la falsa religión en la que se había convertido el judaísmo, las enseñanzas de Moisés, con la verdadera fe fresca que había traído al templo por el celo de la casa de su padre. El sistema estaba pues cada día sacándole el beneficio al sistema religioso, pero aquí venía un viento fresco del cielo en el Hijo de Dios que entró a Jerusalén como rey, pero montado en un pollino. Coincide el día de hoy con que también se va a ungir a uno de los últimos reyes que hay sobre la tierra. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¡Qué contraste, hermanos! El Señor nos lo pone en su palabra, ese contraste tan tremendo. Y entonces la contestación de Jesús fue: ¿oíste lo que dicen? Y Jesús les dijo: sí, sí, claro que oí. Miren, ese sí implica que Dios escucha las alabanzas aún de los más pequeños, de los que el hombre, el ser humano no les da importancia. Decimos, oh, vamos, los grupos de alabanza que practican tanto, que hacen tantos avances en sus técnicas de alabanza. Pero si unos niños gritan, Hosana, Hosana, al Hijo de David, el Señor abre las puertas de su trono y los escucha. Escucha a todos, a todos, a todos. Tenemos que tener un corazón de niños para adorar al Señor. Tenemos que adorarlo con un sentimiento como de niños, de muchachos. Gloria a Dios por los muchachos que están aprendiendo y que están adorando al Señor. El Señor los escucha. Corazones juveniles, corazones juveniles. Hosana, salva ahora, sálvanos, trae tu salvación. Y ahí estaba la salvación en el Hijo de Dios. Hosana, el Hijo de David. Hosana. Vuelvo a leer. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Los principales sacerdotes querían usar esa manifestación en los muchachos como algo en contra del Señor. Pero Jesús les dijo, sí, sí, lo oigo y lo acepto. Y digo lo que dice la palabra, Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, los niños y de los muchachos, dice en otras versiones. Perfeccionaste la alabanza. Este versículo debe movernos. Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Yo quiero terminar el tiempo que queda usando una porción de Lucas 19. Lucas 19, vamos a Lucas. Es el mismo evento, pero Lucas le da otra riqueza. Así pues, este evento fue narrado por Mateo, por Marcos, que nos dice que fue al día siguiente de la entrada a Jerusalén, y Lucas, que siempre aporta riqueza en las descripciones. Lucas 19:43.
Lucas habla de la entrada a Jerusalén y une en el mismo pasaje la limpieza del templo. Voy a leer a partir del versículo 37 hasta el 48. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Vean qué descripción hace Lucas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto lo cantaron los ángeles cuando Cristo iba a nacer. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Nunca faltan los que quieren imponer su religión, su propia visión de las cosas de Dios. Los que se erigen para decir esto sí es correcto y esto no es correcto, y se atrevieron a decirle al maestro: reprende a tus discípulos. Imagínense qué osadía de estos fariseos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ya hice la mención de que él no había visitado mucho a Jerusalén en su ministerio. Sí había ido unas cuantas veces, pero no muchas. Había rehuido ir, por sus razones tenía de mucho peso. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús lloró. Jesús lloró. Y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Fíjense, entraba el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido. Entraba tal como Dios lo había dicho. Entraba a Jerusalén, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo dijo llorando. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estarán. Y no dejarán en tierra. La frase más tremenda que yo he visto. La frase dice así: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, hermanos, hermanas, el Señor tiene sus tiempos. No siempre va a haber el tiempo de la visitación del Señor para nuestra vida. Ahora estamos escuchando la palabra, incluso por todos los medios, habidos y por haber, pero no siempre será así. Y vendrá un día cuando diga el Señor: porque no conociste el tiempo de su visitación. Un día en que le rogarán al Señor: Señor, escúchanos, Señor, si te amamos, Señor, Señor, pero ya no habrá tiempo. Porque cuando hubo tiempo no lo conocieron. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. No podemos más que llorar con Jesús. Porque
Él ha venido a visitarnos. Nos ha traído salvación. Hosana, Hosana, salva ahora. Y muchos no le han conocido, aun cuando Él se ha presentado en sus vidas. Y así le pasó a Jerusalén. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y cuánto ha sucedido de eso hoy en día con la palabra del Señor? La palabra que se vende, que se compra, que se pide dinero, que se hace negocio. Y enseñaba cada día en el templo, en medio de la presión, después de haber limpiado. En Mateo habla que sanaba a los cojos, a los ciegos. Y Lucas habla que enseñaba. El ministerio de Jesús es muy completo. No nada más sana, también enseña, libera, da libertad, da salvación. Cubre todas las áreas del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Todas sus necesidades están cubiertas en el ministerio de Jesús para el hombre. Y Él ha venido a dárnoslo por gracia. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba en suspenso escuchándole. Vamos a terminar con una oración. Amén. La palabra de Dios ha sido clara, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, qué días tan completos, y todavía hay mucho más en los días que antecedieron a tu pasión. Grandes enseñanzas se dieron. Salem, con un amor profundo. ¿Cuánto nos amas a nosotros y aún a los que no te han aceptado? ¿Con cuántas lágrimas delante de tu Padre oras por aquellos que están con el corazón endurecido para que abran su corazón y te acepten? Y sus vidas cambien y su perspectiva. Qué enseñanza tan profunda nos llevamos esta noche y te damos gracias por ello. Nuestro espíritu se transforma, se llena de pasión. El celo de tu casa nos consume, nos aniquila. Salmo 69:9. Como a ti te sucedía. El Espíritu Santo nos ha traído lo que hay en tu corazón, Señor, lo que había en tu corazón en ese momento y lo que sigue habiendo. Ahora que el mundo está lleno de pasiones y de guerras y de inmundicia y de pecado. Señor, salva ahora, Hosana, Hosana, Hijo de David. Gracias, gracias por tu palabra. En tu nombre santo oramos, Jesús. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Pues buenas noches. Nos despedimos. Haya paz. Tengamos descanso. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Gracias por el mensaje. Muchas Bendiciones para gracias. todos. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Gracias, Yasa. Señor les bendiga. Bendiciones. Ya. Bendiciones.